La meditación de hoy vamos a centrarla en los frutos que produjo esa cosecha de nuevos cristianos para la iglesia, las dificultades que hubo entre algunos para aceptarla y al final cómo la gracia del Espíritu Santo terminó ganando. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. No existen las alegrías completas. Siempre hay algunos detalles que enturbian esas grandes obras. No podemos tampoco olvidar los momentos dolorosos, por ejemplo, que pasó Pablo cuando casi lo matan en una de sus primeras misiones, en esa primera salida misionera. Sin embargo, la alegría de la gran cosecha de creyentes fue un acontecimiento tan grande que yo creo que Pablo olvidó los sufrimientos iniciales. Le llenaron tanto de alegría, tanto a él como a Bernabé, y al final a todos los que iban conociendo la noticia de ese éxito misionero, de cómo esas primeras misiones estaban llenas de conversión y de gente nueva que se unía a la nueva iglesia. Me imagino a Pablo rebosante de esa felicidad, yendo hacia Jerusalén, porque tenía que aclarar algunos asuntos con los apóstoles, y esos asuntos eran relativos a la ley judía. Pero él no se imaginaba, Pablo no se imaginaba que iba a pasar unos momentos también difíciles para lograr poner de acuerdo a la iglesia en este asunto que se iba a tratar. A ese encuentro con los apóstoles, ese primer encuentro que hubo en grande, improvisado un poco, se le conoce como el Concilio de Jerusalén, y fue el primer concilio de la iglesia. El primer encuentro de discípulos para solucionar algunos asuntos que comenzaban a presentarse en esa iglesia primitiva, en esa primera comunidad, y era necesario tenerlos en cuenta y aclararlos. Al parecer no fue una reunión nada fácil, pues algunos estaban muy en contra de que los paganos fueran recibidos en la iglesia simplemente así, sin que se les impusieran todas las cargas y el peso de las leyes judías, esas prácticas judías que incluían concretamente la circuncisión. Este acontecimiento ayudó, como hemos dicho en otras meditaciones, a sentir que ya no eran más unos judíos. Empezaron a descubrir que eran una nueva comunidad, pero a la vez ayudó a Pablo a comprender de una manera especial su teología y la diferencia entre esa antigua y esta nueva alianza. Una nueva alianza ganada por Cristo para todos. Pedro, aceptado por todos como la autoridad de la iglesia, habló con firmeza en aquel momento. Recordó el bautismo del centurión Cornelio, del que hablamos hace unas semanas, y les dice: Dios, por medio mío, dio testimonio a favor de los paganos, comunicándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros, o igual que a los judíos. ¿Por qué entonces se empeñan algunos en imponerles la ley? Un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos soportar. Luego utiliza unas palabras que parecen más de Pablo que del mismo apóstol Pedro. Esas palabras acerca de que todos somos salvados no por nuestros méritos o nuestros trabajos. Entonces les dice Pedro en ese momento: nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Del mismo modo que se salvan ellos, esos paganos. Es decir, la salvación que trajo hacia los judíos llegó a los paganos porque Dios quiso. Y en ese momento un silencio llenó la sala, un silencio que trajo paz al recinto,
del primer concilio de la iglesia, porque habló Pedro. El silencio disipó todas esas discusiones y llevó en ese instante a toda la iglesia al consenso acerca de eso que se tenía que solucionar. Después fue llamado Pablo y Bernabé a hablar, y ellos, llenos de tanta alegría, cuando contaban sus historias, todo lo que habían vivido, las maravillas de lo que Dios había obrado y realizado por medio de ellos entre tantos gentiles. Al final, la voz del primer obispo de Jerusalén, Santiago, el hermano del Señor, el hermano de Jesús, o sea, el primo, a quien todos lo respetaban de una manera especial, porque era estricto en el cumplimiento y en las observancias de las leyes judías, a pesar de ser fiel a la tradición que recibió de Jesucristo. Y sus palabras asintieron, fue un decir sí, de una manera decisiva, aunque no con la fuerza quizá que lo hizo Pedro o la energía con que habló Pablo, pero dice: no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. Y ahí aduce algunas cosas que vale la pena que volvamos a releer cuando tomemos el texto. Una iglesia naciente en su primer concilio es lo que vemos hoy. Una iglesia que trata de ser turbada por las discordias, pero que por la gracia del Espíritu Santo fue llevada por el camino de la unidad. Este acontecimiento, queridos hermanos, querido pueblo de fe, este acontecimiento que es parte del capítulo 15 del que hemos reflexionado estos días, deja abierta una puerta de la fe a quien sea llamado por Dios. Ojalá que no seamos nosotros aquellos que cierran las puertas y deciden quién se salva y quién no. Ayúdanos en los momentos de tribulación, en los momentos de dificultad y división, a dejarnos guiar por las luces que nos trae tu Santo Espíritu, para saber decidir y vivir en unidad. Gracias, querido pueblo de fe, a toda la gente de Inmaculada Televisión, deseándoles un día lleno de muchas bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.